Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos. Esta es la catequesis 80 de la Teología del Cuerpo y mi nombre es Rebeca Barba. Me da mucho gusto que estés con nosotros. No sé si es tu primera vez, pero estamos meditando en el tema de la virginidad por el reino de los cielos o el celibato, que justo está en la segunda parte de la Teología del Cuerpo en cuanto a temas, ¿no? El gran tema de cómo puedo vivir mi vida desde el amor. Y el Papa comienza siempre con el celibato, hacia el cual de alguna manera el matrimonio mira para saber cuál es su meta final. Y hoy vamos a hablar de lo que el Papa llama la continencia por el reino de Dios y el significado esponsal del cuerpo. Y esta catequesis Juan Pablo II la da el 28 de abril de 1982. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te pido que esta tarde nos acompañes, que prepare los corazones que me escuchan, que podamos descubrir la belleza de entendernos a la luz del otro, con una llamada a una donación, a la unión y a la comunión. Te pido que nos enseñes el significado esponsal del cuerpo, tanto del matrimonio como de la persona que vive célibe por diferentes causas. Que tú, Señor, nos ayudes a entender esta belleza y sobre todo que nos ayudes a llevarla a la práctica. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, comienza Juan Pablo II citando la Biblia, como siempre, este versículo que estamos meditando desde hace tiempo. Dice, hay otros que se han hecho eunucos por el reino de los cielos, y así se explica Cristo según el Evangelio de Mateo. Y van a ver toda la miga que Juan Pablo II le va a sacar solamente a este versículo de hay otros que se han hecho eunucos por el reino de los cielos. Y más adelante va a añadir, y quien pueda entender, que entienda. Ya hablábamos un poquito de la vocación y de cómo muchas personas no la entienden si no están llamados o si no la viven, ¿no? Bueno, me da risa grabar esto ahorita porque a la gente le gusta que sea esto natural, pero hay mucho viento. A ver cómo sale esto. Bien, eh, empezamos en el número 1 y vamos hacia el final, donde dice, el celibato es un acto como una respuesta particular al amor del esposo divino y por tanto ha adquirido el significado de un acto de amor esponsal, es decir, de una donación esponsal de sí con el fin de corresponder de modo especial al amor esponsal del Redentor, una donación de sí entendida como una renuncia, pero hecha sobre todo por amor. Creo que el Papa arranca haciendo un pequeño resumen de la catequesis pasada, donde veíamos que ambas vocaciones, tanto el matrimonio como el celibato, es una llamada a darnos, ¿no? El don radical de uno mismo. Y en el matrimonio es el don de la mujer al varón y del varón a la mujer. Y en el celibato es la persona que renuncia a este tipo de donación, pero para hacer también una donación radical de sí mismo al otro, que es la persona amada. Y aquí realmente lo hermoso es como pues Dios mismo, el esposo con mayúscula, es el primero que nos ama, ¿no? El Evangelio dice, el amor consiste en que Dios nos ha amado primero. Y en el caso de una persona que vive esta continencia o este celibato por el reino de los cielos, es una verdad, o sea, Dios mismo es el primero que se nos ha dado, el Padre que nos dio a su Hijo, este Hijo que por amor se nos da completamente y decide venir a vivir entre nosotros y nos entrega totalmente a su vida para salvarnos. Y el celibato de alguna manera es una respuesta a este amor de entrega donde Él nos precede en el amor. Él se ha entregado primero, Él ha vivido el celibato primero y quienes somos llamados y tenemos este don, correspondemos con ese deseo de amarlo, que es lo más importante. Ahora sí, entremos en tema del número 2. Dice, te invito a brincarte los 6 primeros renglones y después continúa. Precisamente el análisis de ese principio bíblico al que Cristo se ha referido en el diálogo con los fariseos sobre el tema del matrimonio, de su unidad y de su indisolubilidad en Mateo 19, 3 al 9, un poco antes de dirigir a sus discípulos las palabras sobre la continencia por el reino de los cielos. Nos permite recordar la profunda verdad sobre el significado esponsal del cuerpo humano en su masculinidad y feminidad. Aquí el Papa está diciendo, de una manera un poco curiosa, que se da cuenta que Jesús, al hablar con los fariseos sobre el matrimonio, es lo primero sobre lo que están hablando, de esa indisolubilidad, ¿no? Y de tener esa esposa para siempre.
y acto seguido, ¿no?, él habla del celibato. Entonces, de alguna manera, Juan Pablo II está haciendo como un parangón, ¿no? Como si dijéramos, y yo les pudiera dibujar un círculo donde está aquí el sacramento del matrimonio y pudiéramos abajo de este círculo dibujar significado esponsal del cuerpo. Y luego habláramos de celibato y también en celibato pudiéramos dibujar un círculo que de alguna manera toca el círculo del matrimonio y regresa. Y en este encuentro de los dos círculos hay una verdad que es común a ambas vocaciones y este es el significado esponsal del cuerpo en el que vamos a profundizar en esta catequesis. Bien, número 3. Perdonen el peinado, pero de verdad no se puede hacer más con tanto viento. Bien, 3. La mentalidad contemporánea se ha habituado a pensar y a hablar sobre todo del instinto sexual, comparándonos un poco con los animales. Y más abajo dice, en la Biblia está trazado desde el principio un límite muy claro y unívoco entre el mundo de los animales, Animalia, y el hombre creado a imagen y semejanza de Dios, que lo distingue de una manera muy especial. Si el Papa aquí está diciendo como el instinto sexual, pues es una necesidad, es algo que esclaviza a los animales y del cual pues ellos no pueden realmente defenderse o decidir si lo pueden expresar de esta manera o de la otra, simplemente si están en celo, pues ni les importa quién les está viendo, ni si están en un lugar público, ¿verdad? Eso se llama un instinto, algo que tú no controlas y te esclaviza. El hombre y la mujer no somos así. Nosotros tenemos esa atracción y ese deseo sexual, pero nos lleva primero a poseernos y a ser conscientes de este don que somos y en esa autoposesión, libremente y por amor, decidir darnos a la otra persona en esta llamada a la unión y a la comunión que tenemos los seres humanos. Ok, en el número 4 dice el Papa, por eso la aplicación al hombre de la categoría sustancialmente naturalista que se encierra en el concepto de instinto sexual no es del todo apropiada y adecuada. Es obvio que puede realizarse esa aplicación basándose en una cierta analogía. Más adelante dirá animal. Ok, sí, pero no animal del todo, porque nosotros somos animal racional. Cuando uno reduce al hombre a esta categoría, termina el Papa diciendo, se disminuye lo que es la misma masculinidad, feminidad, en la dimensión personal de la subjetividad humana, de esos sujetos, de esas personas que son únicas e irrepetibles y que pueden realmente, como decíamos hace ratito, decidir cómo darse a Dios o cómo darse a otra persona de una manera incondicional. Y continúa el Papa diciendo, limita y disminuye también aquello por lo que ambos, el hombre y la mujer, se unen de modo que son una sola carne. Aquí el Papa dice, no se unen por instinto, no se unen por necesidad, no se unen por una atracción que no pueden frenar, canalizar, adecuar, escoger el momento y el modo. O sea, el hombre es definitivamente un ser superior, imagen y semejanza de Dios, que le permite hacer todo esto de una manera que es humana, preciosa. Y vuelve a hacer referencia al principio bíblico de Génesis, donde analizamos cuál es el plan original de Dios para el hombre y la mujer. Y dice, finalmente, dice, el descubrimiento del significado esponsal del cuerpo en la estructura personal de la subjetividad del hombre y de la mujer parece ser en este ámbito un concepto clave y al mismo tiempo el único apropiado y adecuado. Y dice, este concepto que reduce al hombre a un instinto sexual, limita y disminuye también aquello por lo que ambos, el hombre y la mujer, se unen de modo que son una sola carne. ¿Y qué es aquello por lo que ambos se unen en una sola carne? ¿Cuál es ese principio? ¿Cuál es el origen en ese plan de Dios? Y finalmente en este número el Papa dice el descubrimiento del significado esponsal del cuerpo, de mi capacidad de amar, de mi capacidad de ser don, de mi capacidad de entregarme y darme al otro en esa versión única y irrepetible que soy yo. Y por otro lado también en reconocer el don de la otra persona, reconociendo lo único como único e irrepetible y que también es un regalazo para mí. Es un ámbito, en este ámbito del ser humano, del sujeto humano, es un concepto clave y al mismo tiempo único, fíjense los calificativos, único, apropiado y adecuado. Bien. 5.
Les invito a irnos a la quinta línea donde dice, en la base de la llamada de Cristo a la continencia no solo está el instinto sexual, como categoría de una necesidad, se diría naturalista, sino también la conciencia de la libertad del don, que está orgánicamente unida a la profunda y madura conciencia del significado esponsal del cuerpo, en la estructura total de la subjetividad personal del hombre y de la mujer. Solo en relación a este significado de la masculinidad y feminidad de la persona humana, encuentra plena garantía y motivación la llamada a la continencia voluntaria por el reino de los cielos. La conciencia de la libertad del don, que está orgánicamente unida a la profunda y madura conciencia del significado esponsal del cuerpo. Aquí el Papa está diciendo, inclusive aquel que vive la continencia, vive esto propio de la subjetividad humana, ¿no? Yo como persona humana percibo en mi libertad esta conciencia de que he nacido para ser un don para la otra persona. Entonces el Papa dice, aquí hay una garantía y una motivación para la continencia voluntaria, es decir, yo reconozco esta necesidad, yo reconozco esta estructura, yo reconozco esta esencia del ser humano que se vive de esa manera en el matrimonio, pero al yo reconocerla, me afirmo plenamente como persona humana y decido no sofocar, sino vivir en clave de donación, vivir este significado esponsal del cuerpo de una manera distinta, por amor y donándome al Señor de mi vida, al esposo de la iglesia, al esposo con mayúscula de las almas. Y finalmente en este número dice, ¿se acuerdan esto que mencioné al principio? Quien pueda entender, que entienda. Con esto indica que esa continencia, aunque en cada caso sea sobre todo un don, puede ser también entendida, es decir, extraída y deducida del concepto que el hombre tiene del propio yo psicosomático en su integridad y en particular de la masculinidad y feminidad de este yo en la relación recíproca que está como inscrita por naturaleza en cada subjetividad humana. Quien pueda entender, que entienda qué es lo que tenemos que entender pues de este concepto que cuando yo me entrego al Señor de esta manera, en esta virginidad por el reino de los cielos, lo hago toda yo con mi psicología, con mis necesidades del cuerpo, somáticas, con mi personalidad, con mi reconocerme como mujer o como varón, y tal cual, con esa subjetividad que es tan particular de cada persona, yo vivo esa entrega, ese don al otro. No lo estoy sofocando, no es algo de lo cual Dios me está eximiendo, no es un sacrificio de lo más íntimo de nuestra naturaleza humana, sino una manera planificante de vivirlo, aunque sea de una manera diversa que el matrimonio. El 6. Te invito a que nos vayamos hacia la mitad de este párrafo donde dice, el hombre se encuentra a sí mismo plenamente a través de un don sincero de sí. El hombre, varón o hembra, es capaz de elegir la donación personal de sí mismo hecha a otra persona en el pacto conyugal en el que se hacen una sola carne, y también capaz de renunciar libremente a esa donación de sí a otra persona, de manera que al elegir la continencia por el reino de los cielos, pueda donarse a sí mismo totalmente a Cristo. Aquí el punto y lo clave para el Papa es la palabra para, y él dice en el matrimonio, el varón es para la mujer y la mujer es para el varón. Y en ese para implica aún dejar a su propia familia y formar una nueva, ese dejar quizá otras opciones, como habíamos dicho en alguna catequesis, dejar a otros pretendientes y entonces vivir para esa persona amada a la que yo elegí. Y en ese para también el que vive este celibato también encuentra la razón de ser de su vida. No nada más es por deporte el vivir la continencia, sino es decir, yo quiero vivir ese para, pero este para tiene un objeto de amor. Un sujeto de amor más que un objeto de amor. Y este sujeto de amor es el amor mismo de Dios que me está llamando a ser todo suyo o toda suya. Y cuando el célibe olvida el para, ¿no? Nos volvemos, como siempre he dicho, unos amargaditos y perdemos el sentido y nos empieza a cansar la vida y eso nos empieza a ser muy atractivo todo lo demás. Aquí lo importante es entender que uno se encuentra a sí mismo en el don sincero de sí. Y ese don sincero de sí en el que tú y yo nos encontramos, independientemente de qué vocación seas, es lo clave para la vocación del célibe. Yo también vivo este aspecto que se puede vivir en otras vocaciones, pero en la mía yo también puedo donarme en libertad y en amor al amor de vida que es Cristo mismo.
Y abajo va a mencionar como también esta entrega, como uno se encuentra a sí mismo en la entrega de sí, pero también en una entrega que pasa la prueba del tiempo. No, no solamente es hermoso encontrar a una pareja de viejitos en el parque que se dan la mano y dan la vuelta y uno de verdad babea de ver ese amor tan maduro y tan hermoso, pero también es hermoso encontrarte a una religiosa, por ejemplo, y, ¿por qué no? Pensemos en la Madre Teresa, ya en sus últimos años de la vida, pues Dios mío, es que era una mujer cubierta de arrugas, ¿no? El tiempo había dejado esas expresiones en su rostro y sin embargo era un rostro pleno, un rostro que siempre encontramos alegres cada uno de nosotros, a pesar de quizá esa sequedad y soledad interior que vivió como una prueba que Dios le permitió vivir durante 50 años. Era hermoso ver a una mujer que había vivido siempre en clave de don, que se había encontrado a sí misma como mujer en la plena donación de sí. Y eso no necesitaba explicación. Se veía a leguas que era una mujer de Dios y que podía irradiarlo en esa renuncia que había hecho por amor y en ese anuncio de decir, Jesús es el amor y el esposo de cada uno de nosotros a que yo desde esta tierra me entrego. Finalmente, en el número 7, vámonos hacia el final, donde dice, en la continencia por el reino de los cielos se realiza también en relación a la masculinidad o feminidad propia de la persona que hace esa elección. Se realiza en base a la plena conciencia de ese significado esponsal que la masculinidad y la feminidad contienen en sí. Pues bien, te invito a que esta semana, independientemente de cuál sea tu vocación, nos quedemos con esta frase que me parece de las más valiosas de esta catequesis, ¿no? El hombre o la mujer se encuentran en el don de sí mismos, ya sea en el matrimonio, ya sea en el celibato, ya sea como viuda, como divorciada, como una persona soltera. Si tú entiendes que la vida es para amar y que la vocación más importante y más hermosa es la vocación al amor, tendrás que vivir con mucha esperanza y con mucha alegría cada día de la vida, porque puedes encontrarte plenamente cuando entiendes que estás hecho para vivir el significado esponsal de tu cuerpo, es decir, parece don sincero de ti mismo a los demás, ¿no? Primero a los más cercanos, ¿no? Si estás casado, obviamente a tu cónyuge, a tus hijos, pero luego a tus parientes y luego a tu entorno, en tu trabajo, en esa zona donde haces apostolado, ¿no? Y si eres soltero, pues tienes a tus padres, a tus amigos, a tus hermanos. Cuántas oportunidades de vivir este hermoso significado esponsal del cuerpo que nos planifica y que hace realmente que seamos mucho más imagen de Dios en esa entrega de uno mismo a los demás que en soledad. Dios te bendiga, que tengas una muy linda semana.